Este evangelio sigue inmediatamente después del evangelio del domingo pasado, con el relato de Marta y María acerca de la prioridad de la vida contemplativa. Y encontramos a nuestro Señor rezando. Tito dice: cuando los discípulos vieron una doctrina nueva, pidieron un nuevo modo de orar. No sea que pequemos contra Dios pidiendo unas cosas por otras, orando de una forma que no sea conveniente. Y Él nos enseña el Padre Nuestro. Esta es la forma corta de la oración que ya sabemos, ojalá. Y en Lucas es un poco más corto. Y empezamos con hablar con Dios como Padre. San Agustín dice: de un mal siervo te has convertido en un buen hijo, y esto no por su propia virtud, sino por la gracia de Jesucristo. Y aquí no hay arrogancia, sino fe. Hacer público lo que has recibido no es soberbia, sino devoción. Por tanto, levanta tus ojos al Padre que te engendró por el bautismo y te remedió por medio de su Hijo. Llamar a Dios como Padre no es una ocasión de humildad y gratitud, no de soberbia. Y nota en esta oración, y la forma más larga que utilizamos de San Mateo, el orden de las peticiones. San Basileo dice: hay dos modos de orar, una de alabanza con humildad y otro de petición que es menos elevada. Siempre que ores, no empieces desde luego pidiendo. Lo sabemos cuando pedimos algo de otras personas. Siempre empezamos con la alabanza para asegurar que vamos a recibir. Pero en el caso de Dios es necesario por la humildad. Pedimos también la venida de su reino. Y San Ciro dice: y los que dicen esto parece que desean que el Salvador de todos vuelva como juez a este mundo. Mandó pedir en la oración aquel tiempo verdaderamente terrible, para que sepamos que nos conviene vivir no de una manera tibia e indiferente, que entonces nos atraiga el fuego de la venganza, sino más honestamente según su voluntad, para que aquel tiempo nos depare coronas. So we have in today's Gospel St. Luke's version of the Our Father, the Lord's Prayer. It's a little bit shorter than the full one that we normally pray, which we get from St. Matthew. We notice right off the bat that the apostles or the disciples are asking to be taught how to pray, because remember, this story follows immediately after Martha and Mary, where our Lord is teaching us the importance of prayer and contemplation. And we begin by addressing God as Father, not out of pride, because it's not our own doing. We are not His sons because we made ourselves His sons, but that He has adopted us through baptism. And we always begin with praise. St. Basil is reminding us that we don't ever begin by asking, we should always begin by praising. And then we ask that His kingdom come. This is a difficult petition because His kingdom involves us actually accepting Him as King. And so when we pray the Our Father, we also want to be very cognizant of this and remember that we are asking that we actually live as His subjects. Y continuamos con las peticiones más cerca de nosotros. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y podemos entender esta petición en dos maneras. San Agustín nos enseña que la palabra en griego es epiousion, que significa más que la sustancia, es decir, es la Eucaristía. Y Él nos pide recibir diariamente, porque es de pan de cada día, obviamente dignamente, pero acercarnos a Jesús en el Santísimo diariamente cuando podemos. En el texto griego se dice epiousion, esto es sobre toda sustancia. No es este el pan que alimenta el cuerpo, sino aquel pan
de vida eterna que fortalece la sustancia de nuestra alma. Toma todos los días lo que todos los días aprovecha y vive de tal modo que todos los días merezcas recibirlo. La muerte del Señor significa remisión de los pecados. El que tiene una herida busca el remedio de ella. Estamos heridos los que vivimos en el pecado y la medicina es el sacramento celestial y venerable. Obviamente él no está hablando acerca del pecado mortal, porque no podemos comulgar, pero en el pecado mortal debemos confesarnos para comulgar. Y la otra manera de entender esto es pedir a Dios nuestras necesidades diarias. San Cirilo dice: yo concedo que los justos se esfuercen especialmente en obtener los dones espirituales. Sin embargo, también es conveniente no olvidar el pan ordinario que podemos pedir sin faltar en nada conforme a la enseñanza de Dios. Y San Juan Crisóstomo añade un comentario que necesitamos pedir y buscar solamente el alimento que necesitamos y no solamente de dar placer a nosotros en nuestros estómagos. Él dice: deben pedirse a Dios las cosas necesarias para vivir, no las variedades de alimentos, ni los vinos aromáticos, ni las demás cosas que agradan al paladar, cargan el estómago y perturban la inteligencia, sino el pan que puede alimentar nuestro cuerpo, es decir, el que nos basta solo para hoy. Es muy importante entender esto también en nuestra cultura, y es importante por mis comentarios acerca del aborto del momento. San Juan Crisóstomo también nos recuerda que el hecho es que cuando pedimos que Dios nos perdona, como perdonamos a los demás, es necesario que perdonamos a los demás. In the second half of this prayer, we have the petition of our daily bread, which, given the Greek word, can be understood in two ways. The Greek word is not translated daily, it's translated as supersubstantial. That is, it's referring to the Eucharist, something which is beyond our substance, our essence. So this prayer is referring to our daily bread as the Holy Eucharist. And the fact is that we should be receiving our Lord as often as possible, as long as we are disposed properly to do so. But it also means that we should be seeking from God our daily sustenance, and not just relying on ourselves, trusting in God, relying on God to give us that which we need, and to not look for things beyond what we need, but just what we need. The prayer, of course, continues with the very dangerous petition of forgive us our sins as we forgive those who trespass against us, which means we also want to be very careful to actually do that forgiving, otherwise we will not be forgiven. Y él sigue con esta parábola de este prójimo que pide el pan en la noche, porque es necesario que entendemos que nuestras oraciones son muy serias y no son cosas que ofrecemos sin pensar, es decir, como dice San Cirilo. Pero podía suceder que los que recibían esta saludable enseñanza hiciesen sus preces según la forma prescrita, más con negligencia y descuido, y después, si no eran oídos a la primera o la segunda oración, déjanse de orar, a fin pues de que tal cosa no nos sucede, nos manifiesta en una parábola. En la pusilanimidad es perjudicial en las oraciones, siendo muy conveniente esperar con paciencia en ellas. Y San Ambrosio nos recuerda las enseñanzas de Santiago en su epístola, que una razón por que no recibimos que pedimos, como dice la última parte del Evangelio, es porque no pedimos correctamente, es decir, pedimos solamente para satisfacer a nosotros mismos. Y San Basilio añade en español: por tanto, cuando pides y no recibes, es porque pides mal o sin fe o con ligereza.
o lo que no te conviene, o porque te cansas, con frecuencia dicen algunos, ¿por qué oramos? ¿Acaso ignora Dios lo que necesitamos? Lo conoce en verdad y nos concede las cosas espirituales con profusión y antes que la pidamos. Pero conviene que deseemos desde luego las obras virtuosas y el reino de los cielos, buscándolo con este deseo, usando de toda nuestra fe y paciencia. And then our Lord continues with a parable and some teachings on prayer, which I'm just going to comment on briefly. The main point that the fathers of the church say in light of the idea of asking and asking repeatedly is that our attitude has to be correct. Because remember, this is a relationship. God is not an ATM. You don't just punch in the prayer and then get the money out, okay? That's not how a relationship works. And if you think that's how a relationship works, you're in for some misery. The point is that this we need to ask, we have to have the right humility and disposition in our asking, and of course, patience. And that we are not assured of receiving if we are asking only to satisfy ourselves, only to get things to make us feel good and satisfy ourselves bodily, etc., instead of asking for the good things from God that we actually need. Para terminar este comentario, algunas palabras acerca de la oración. Recuerda que la oración es elevar mente y corazón a Dios, es comunicación con Dios. Y sabemos, ojalá, que la comunicación es esencial en cualquier relación. El primer obstáculo de una relación buena es una falta de comunicación. Y quiero compartir un comentario de uno de nuestros jóvenes que recibí esta semana de un joven de esta parroquia, porque es muy profunda. Es en inglés, pues voy a traducir algunas frases. Una cosa que yo he observado, especialmente entre adultos, es que no avanzan en su relación con Dios. Obviamente yo no sé qué pasa en sus vidas espirituales, pero ¿qué significa es no tratan de mejorar su amor por Dios más y continúan a amar y acrecentar? Muchos de los padres están muy ocupados, pero el otro día un amigo me dice que su abuela le dijo, yo no estoy segura de ir al cielo, que parece un poco loco porque ella es muy santa y no entendí por qué ella pensaba que porque ella posiblemente no va al cielo. ¿Por qué? No importa tanto crezamos, cada paso es el primer paso. Esta es la línea más sabia de todo esto. Cada paso es el primer paso. Y nunca estaremos dignos del amor de Dios y siempre debemos tratar de mejorar nuestro amor por Él. Y ella, la abuela, diciendo esto, significa tan santa ella es. Anyway, esa es una observación de un joven de nosotros adultos. Es muy necesario que reconozcamos el hecho que nunca podemos descansar en la vida espiritual. Siempre debemos avanzar. Si necesitan ayuda, eso es porque estoy aquí, eso es porque mis homilías acerca de la oración está en el gift shop, gratis en el sentido que es por su diezmo. Están en el gift shop para revisar y platicar conmigo si quieren. Continuando mi comentario acerca del aborto, la primera vez he dicho que el aborto es solamente un síntoma de otras cosas y uno de esos es nuestro egoísmo. Es decir, somos
consentidos. Y con esta palabra trato de comunicar que tenemos la capacidad, en muchas maneras, de cumplir todos nuestros deseos con indulgencia. Y tenemos una economía con la capacidad de hacerlo. Y negocios que insisten que nosotros recibimos que pedimos. No importa el problema que causamos en el negocio. Tenemos un gobierno que hace más fácil que muchos pueden comer sin trabajar, contra el Consejo de San Pablo. Y todos de nosotros tenemos expectaciones que nos hacen egoístas. ¿Cómo es el aborto un síntoma de eso? 98.5% de todos los abortos son por causas que no son serias. Nunca es permitida, pero hay razones serias en que personas piensan en el aborto y necesitamos entender estas razones serias. Pero este número, la mayoría de los abortos son solamente porque no queremos las consecuencias de nuestras acciones, simplemente porque el bebé no es querido. Vivimos en un tiempo de egoísmo que profana al matrimonio y la sexualidad al punto que en nuestra parte del mundo la mayoría de las personas piensan que pueden tener relaciones con quien quieren solamente si es mutual. Y este es muy malo. Y cuando no queremos los resultados de esto, pensamos que tenemos la opción de matar al resultado. Y este es del diablo. Ahora, ¿qué hace un cristiano en la luz de esto? Sacrificar. Yo estoy convencido que la mayoría de los malos en la iglesia, en nuestra sociedad, es de una falta de abstener, de sacrificar, de morir a nosotros mismos. El abuso sexual y indulgencia en la sexualidad en la iglesia afuera, el hecho que muchos tienen mucho más peso que es necesario, otros problemas de salud física, entre muchas otras cosas, viene de nuestra incapacidad de morir a nosotros mismos y cargar nuestras cruces siguiendo a Cristo. I mentioned when I first spoke about abortion that abortion was a symptom. It's obviously very evil, but it's a symptom of the other things. And one of the things is it's a symptom of our selfishness, our being spoiled. We live in a society, we have an economy, etc., that indulges us in everything that we want. And the only reason most people are not satisfied is because they are only seeking their satisfaction in material things, and you will never have enough satisfaction if you are only seeking that. How is abortion a symptom of our selfishness and our being spoiled, our entitlement? Well, the fact is that 98.5% of abortions are not for what we would even consider a serious reason. We should never kill a baby in the womb deliberately. But there are times which make that decision more difficult, for rape, incest, etc. But 98.5% of abortions are simply because someone does not want to have the child. And that is absolutely evil. We live in a time when people think that you can have physical relations with whoever you want as long as it is consensual, and that idea is evil. And when we don't want the result of that, then we think we have the option to murder the baby, and that is diabolical. We as Christians have to address this by sacrifice, by doing penance. The law of the church is pathetic. Your priests are not good examples of this, and I will admit that myself. What you need to do is look to the saints for the example of how to sacrifice, how to deny yourself, to fast, to mortify yourself, to give things up more regularly than the minimum law of the church, and to take responsibility for yourselves, and if you have children, to raise them properly.
When you always give your children what they want, or when they're crying, you are going to ruin your children. For those of you who have younger brothers and sisters who simply give them what they want, you are going to ruin your younger brothers and sisters. Now, obviously, a crying baby has needs that need to be taken care of. I'm talking about any of the babies who are a little bit older that we constantly indulge, and we can't keep doing that. Spoiling a child or being spoiled yourself makes your teenage years even more difficult than they already are, and prevents many from ever growing up. Ahora, en la luz de esto, yo tengo dos puntos practicados. La primera es hacer penitencia, morir a sí mismo, hacer sacrificios. No mira a la ley de la iglesia por su estándar, porque es muy débil, ni a sus líderes en la iglesia por su ejemplo. Nosotros, la mayoría de los sacerdotes y obispos, son muy débiles en este área. Y la ley de la iglesia es nada. Ayunar 2 días al año, 2 días solamente en todo el año. Abstener de carne cada viernes en nuestra sociedad no es un sacrificio, especialmente cuando tenemos tanto pecado frita. There you go, sort of, right? Yeah, esto no es un sacrificio. En lugar de res o puerco, yo voy a comer este pescado con papas fritas y hush puppies y todo eso. Eso no es un sacrificio. All right? Necesitamos hacer más sacrificio que dice la ley de la iglesia. La ley de la iglesia es el mínimo para niños, no para los que quieren avanzar en la fe. Y el otro es criar a sus niños correctamente. ¿Por qué el padre habla tanto siempre acerca de eso? Porque yo veo o escucho en el confesionario y en mi oficina y en cada grupo con que platico, que muchos de los problemas que ustedes encuentran como adultos vienen de su niñez. Y yo estoy tratando de evitar esos en sus niños. No es porque tengo placer en regañar. Tengo un poco, pero eso es mi pecaminosidad, right? Yo quiero que es mejor para sus niños y observo a muchos, encuentro a muchos en mi experiencia en mi ministerio. Los padres de los bebés más chiquitos, especialmente, que dan que el bebé quiere cada vez, van a arruinar a sus niños. Obviamente necesitamos sabiduría en esto, ¿ok? Un bebé, especialmente más chiquito, solamente llora por una buena razón. Encuentra la razón, por favor, ¿right? Y alimenta al bebé o cualquier, ¿right? Ok, yo estoy hablando un poco con los bebés un poco más grandes, que saben que si lloran, ustedes darán al niño que quieren para parar, a silenciar. Dando teléfonos, juegos de video, especialmente televisor, etcétera, solamente para silenciar a sus niños en lugar de encontrar mejores actividades como leer, etcétera, es peor, y es necesario interactuar con nuestros niños más. Permitir que nuestros niños no comen que preparamos, en lugar de insistir en su chicken nuggets o su pizza, porque no quieren menudo. Alright? Hace consentidos a nuestros hijos. Estamos regresando al tiempo cuando los padres dicen a los niños, si no comen pozole, no van a comer nada. Alright? No tenemos esto si no comen esto que proveemos. Alright? Nunca quiero ver pizza en un domingo familiar. Alright, tamales, todo eso, papitas, todo eso está bien, right? Y si no quieren, pueden ir a la cama a tener hambre, alright? Padecer de hambre. Hacer consentido de nuestros hijos
hace su adolescencia más difícil que normal y en muchos casos los niños no llegan a ser adultos más que físicamente a causa de esto. Y por los que están inclinados de aceptar que estoy diciendo, pero no tienen la motivación de hacerlo, recuerde solamente, y es necesario ver a noticias o en sus redes sociales, que el mundo se quema, las almas están perdidas y no hay tiempo.